El legado maldito de los hijos de Ragnar. Hubo una época en que el mundo entero temblaba al escuchar el rumor de un cuerno vikingo. Una época donde los dioses caminaban entre los hombres y la sangre marcaba el rumbo de reyes, imperios y dinastías. En el norte helado, donde el sol desaparecía durante meses y las auroras bailaban como espíritus ancestrales, nació un linaje que incendiaría Europa, los hijos de Ragnar. Bjorn Ironside, hijo de reyes y nieto de la profecía, no fue un simple guerrero. Fue el martillo de los dioses, el azote del Mediterráneo, y el primer eslabón de una dinastía que desafió a Roma. No nació de escudo ni de lanza, sino del amor prohibido entre el temido Ragnar y la vidente Aslaug. Su nacimiento no fue celebrado, fue advertido. El destino ya pesaba sobre sus hombros. Su madre lo vio en sueños, envuelto en fuego, cubierto de hierro. Lo llamaron Ironside, no por su armadura, sino porque ningún filo podía atravesar su carne, ni el de los hombres, ni el de los dioses. Algunos creían que había hecho un pacto con los Jotun, los gigantes de hielo. Otros decían que era inmortal, pero Bjorn tenía una ambición aún más peligrosa: dejar su nombre escrito en el alma de la historia. Desde muy joven se convirtió en sombra y tormenta para los reinos cristianos, no solo por su fuerza, sino por su mente. Su estrategia para conquistar Luni, la ciudad que confundieron con Roma, fue digna de los dioses de la astucia. Fingió su propia muerte. Se dejó encerrar en un ataúd. Entró a la ciudad como cadáver y despertó como conquistador. Lo que otros hacían con espadas, Bjorn lo hacía con palabras, fuego e inteligencia. Esa hazaña no solo le ganó riquezas, sino la lealtad de hombres que lo seguirían al fin del mundo. Pero Bjorn no era el único hijo maldito de Ragnar. Ivar el deshuesado, su hermano, su espejo opuesto. Si Bjorn era la tormenta, Ivar era el abismo. Nadie sabe con certeza qué maldición cayó sobre él. Nació sin huesos. Sus piernas eran de carne blanda, y algunos decían que era castigo por la lujuria impaciente de Ragnar. Su madre, Aslaug, lo supo al instante. Ese niño estaba destinado a destruir reinos. Lo que Ivar no tenía en cuerpo, lo tenía en mente. Fue el estratega supremo, el alma del gran ejército pagano. Frío, calculador, silencioso. Un demonio con la sonrisa de un niño. Su venganza por la muerte de su padre fue tan cruel que se convirtió en leyenda. La tortura del águila de sangre, un ritual que desafiaba incluso la imaginación de los dioses, fue ejecutado por sus propias manos. Con sus dedos extrajo los pulmones del rey Aela y los esparció como alas sobre su espalda. Inglaterra jamás olvidó ese día. Ivar fundó ciudades, forjó alianzas oscuras y dejó un rastro de fuego a su paso. Los monjes lo llamaban el Anticristo. Los nórdicos lo llamaban Rey. Y en algún momento, quizás fue ambas cosas, pero los hijos de Ragnar no estaban solos. Estaban Sigurd, el de ojo de serpiente, Hvitserk, Uve, Eric, Agnar, todos marcados por el peso de un legado maldito, cada uno con una visión, cada uno con una herida, y todos perseguidos por la sombra de su padre. Porque Ragnar no fue un héroe, fue un dilema, un caos disfrazado de leyenda, y su mayor pecado no fue conquistar, sino engendrar a quienes lo superarían. Las sagas dicen que después de que los hermanos invadieran media Europa, Ragnar sintió celos. El lobo temía a sus cachorros, y en un acto desesperado, partió solo a su muerte. Capturado por el rey Aela, murió entre serpientes, pero su risa fue lo último que se escuchó. «Cuán cerditos chillarán cuando sepan cómo muere el viejo jabalí», dijo. Y chillaron, como tormentas. Las costas de Inglaterra, Irlanda y Francia se tiñeron de rojo. Los templos ardieron. Las iglesias se convirtieron en fortalezas. Las cruces fueron reemplazadas por martillos. Los hijos de Ragnar no luchaban por oro, luchaban por eternidad. Pero incluso los dioses deben morir. Bjorn murió en paz, como un rey,
en su tierra. Ivar, en cambio, murió en la oscuridad, en una tumba anónima cerca de Repton, Inglaterra, rodeado por los cadáveres de los que le juraron lealtad. Pero ni el tiempo ni el olvido pudieron sepultarlos del todo, porque cada vez que un guerrero cae, cada vez que una espada se levanta contra la opresión, el nombre de los hijos de Ragnar se escucha en el viento. Esta no es solo una historia, es una advertencia, porque mientras se sigan recordando sus nombres, los vikingos jamás habrán muerto. El guerrero, que no debía ser la maldición de Ivar. De todos los hijos de Ragnar, Ivar el deshuesado fue el más temido. No porque empuñara la espada más grande, ni porque cabalgara sobre dragones como decían algunas leyendas. No. Ivar infundía terror porque su poder nacía del dolor, de una maldición, de una profecía incumplida. Cuando su madre, Aslaug, supo que Ragnar iba a poseerla apenas conocerse, le advirtió: «No toques mi cuerpo hasta que pasen 3 noches, o el hijo que tengamos no será como los demás». Pero Ragnar, impulsado por el deseo, ignoró la advertencia, y así nació Ivar, sin huesos, sin piernas, sin la posibilidad de caminar como un guerrero. Para muchos, debió morir. Para Aslaug, estaba destinado a algo más grande. Desde joven, Ivar entendió que la fuerza no estaba en los músculos, estaba en la mente, y con cada día que pasaba, su odio se afilaba como una daga. Nadie se reía más fuerte que él, nadie miraba con más frialdad. Era llevado en escudos por sus hombres, pero nunca fue visto como un inválido, porque al hablar, silenciaba hasta a los dioses. Cuando Ragnar fue asesinado por serpientes en Inglaterra, Ivar no lloró, planeó. Cada lágrima que otros habrían derramado, él la convirtió en fuego. Viajó solo a Inglaterra, se arrodilló ante el enemigo y pidió paz. Fingió sumisión, fingió olvido. Y cuando el rey Aela accedió a darle tierras, Ivar pidió solo lo que pudiera abarcar con una piel de vaca. El rey rió, pero Ivar no lo hacía. Cortó la piel en tiras finas, tan finas como el cabello de una virgen, y rodeó un terreno lo suficientemente amplio como para fundar una ciudad. York, su trampa estaba armada. Llamó a sus hermanos, convocó aliados, desenterró odios. Y cuando el gran ejército pagano tocó tierra inglesa, no hubo más misericordia. El ritual del águila de sangre fue reservado solo para el rey Aela. Lo capturaron vivo. Lo ataron con cadenas forjadas con los restos de templos cristianos. Le rasgaron la espalda con hachas, le partieron las costillas y abrieron su caja torácica como alas. Luego, le sacaron los pulmones, aún vivos, y los extendieron como si fueran un tributo a Odín. No murió rápido, porque esa era la idea. Los guerreros vikingos no temían a la muerte, temían no ser recordados. Ivar se aseguró de que su padre tuviera una tumba construida con el terror de sus enemigos. Pero su ambición no terminó ahí. Convirtió York en capital de un nuevo orden. Tejió alianzas con señores sajones descontentos. Compró lealtades. Destruyó otras. Se decía que podía predecir batallas como si las viera en sueños. Que hablaba con cuervos. Que su alma estaba dividida entre la tierra y el infierno. Que su sonrisa era lo último que muchos veían antes de morir. Mientras sus hermanos saqueaban monasterios, Ivar conquistaba ciudades sin levantar la espada, manipulaba reyes, dividía linajes, convertía la traición en herramienta. Pocos se atrevieron a enfrentarlo, pero el cuerpo no perdona. A medida que envejecía, su maldición lo desgastaba. Su piel se volvía ceniza, sus ojos, hielo. No podía dormir, no podía amar, no podía confiar. Según los anales de Irlanda, un señor de guerra llamado Imar, una versión gaélica de Ivar, arrasó costas enteras en el mar de Irlanda. Fundó alianzas con nobles locales. Algunos aseguran que murió en batalla, otros que cayó por una enfermedad que lo devoró desde dentro. En el año 873, los cuervos callaron.
Y en Repton, Inglaterra, fue enterrado un gran líder rodeado de cadáveres que murieron a su servicio. Los arqueólogos lo descubrieron siglos después. Una tumba vikinga, un esqueleto deformado, rodeado por más de 200 cuerpos, todos alineados como si custodiaran a su rey incluso en la muerte. Dicen que era Ivar, el guerrero que no debía ser, el comandante sin huesos, el dios del caos. Los sajones celebraron su muerte, pero los vikingos no lloraron, porque sabían que su alma no estaba bajo tierra. Estaba en cada espada levantada en venganza, en cada niño que soñaba con sangre y gloria, en cada mar que lleva su nombre en susurros. Mientras Bjorn regresaba a su reino, mientras Hvitserk luchaba con la sombra del suicidio, mientras Sube buscaba tierras más allá del mar, Ivar descansaba en el eco de su leyenda. Pero las sagas apenas han comenzado, porque más allá del miedo, más allá de la guerra, los vikingos soñaban con la inmortalidad. Y lo que harían a continuación haría temblar a Europa. El ojo de la serpiente y la sangre de los hermanos. La saga de los hijos de Ragnar no solo fue escrita con acero contra enemigos extranjeros, también se escribió con sangre fraternal. Donde hay poder, hay celos, y donde hay gloria, siempre hay un precio. Sigurd, el de ojo de serpiente, nació con una mirada que helaba la sangre. Desde pequeño, los videntes decían que su ojo izquierdo brillaba con la mirada de un dios y el derecho con el odio de un demonio. Era fuerte, valiente, impulsivo y, sobre todo, era incapaz de agachar la cabeza ante su hermano Ivar. Mientras Ivar planeaba, Sigurd actuaba. Era el primero en saltar al campo de batalla, el último en retirarse. En Francia, su hacha decapitó nobles. En Inglaterra, cortó reyes. Pero su gloria siempre fue eclipsada por la sombra de su hermano. El conflicto era inevitable. Sigurd no creía en dioses invisibles ni en profecías. Creía en acero, vino y mujeres. Para él, la vida era un campo de batalla. Para Ivar, una partida de ajedrez. Y en esa diferencia se gestó la tragedia. Los hermanos comenzaron a discutir. Al principio eran gritos, luego empujones, después espadas. Ivar le reclamaba su desobediencia. Sigurd le escupía en la cara. ¿Crees que porque no puedes caminar tienes derecho a ordenar a los que sí pueden morir por ti?, le gritó. Ivar no respondió. Solo observó. Días después, en un banquete, ocurrió lo impensable. Sigurd fue asesinado. Algunos dicen que fue en su lecho. Otros que cayó envenenado. La versión más difundida cuenta que Ivar, en un ataque de furia, le arrojó un hacha al corazón durante una discusión. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie dijo nada. El silencio reinó en la sala como una maldición. El hermano había matado al hermano, y con esa sangre, el destino de los hijos de Ragnar se fracturó para siempre. Hvitserk, testigo de todo, quedó destrozado. Era el más inestable, el más vulnerable. Vivía atormentado por visiones. Decía escuchar las voces de los muertos. En combate era imparable, como un berserker, pero fuera del campo de batalla era una sombra. La muerte de Sigurd quebró su alma. Con el paso del tiempo, Hvitserk se fue aislando. Se cubría con mantos sucios. Repetía oraciones a los dioses que ya no escuchaban. Bebía hasta olvidar su nombre. Decía que Sigurd venía en sus sueños, que lo llamaba, que lo acusaba. Un día, frente a un altar improvisado, Hvitserk se arrojó al fuego. Los esclavos intentaron detenerlo, pero fue inútil. Murió entre llamas, riendo. Algunos creen que buscaba redención, otros que quería alcanzar a su hermano. Lo único cierto es que, con él, se apagó el último vínculo emocional entre los hijos de Ragnar. Quedaban solo Bjorn e Ivar, reinos separados, almas enfrentadas. Mientras Bjorn regresaba a Suecia a gobernar su tierra, Ivar seguía tejiendo alianzas oscuras con líderes irlandeses y vikingos disidentes. El hombre sin huesos había perdido a todos sus hermanos.
pero aún se consideraba invencible. La siguiente década fue una mezcla de guerras, conquistas y silencio. Los vikingos no solo saquearon, fundaron ciudades, gobernaron como reyes y cambiaron el mapa de Europa. En lugares como York, Dublín y las Islas Hébridas, el legado de los hijos de Ragnar seguía vivo, pero su espíritu ya no era el mismo. En una cueva olvidada de Noruega, un sacerdote nórdico escribió una advertencia. Los hijos de Ragnar trajeron fuego, hierro y gloria, pero también dejaron grietas en el alma de los hombres, porque incluso los héroes están condenados cuando los dioses les prestan atención. Mientras Europa intentaba entender esta tormenta de nombres y leyendas, el mundo se preparaba para el ascenso de una figura inesperada. No era hijo de Ragnar, no era nieto de Odín, era un forastero, un extranjero, un danés, un rey sin corona que acabaría convirtiéndose en señor de 3 naciones, y el único vikingo que cambiaría el curso de la historia sin necesidad de empuñar el hacha. Su nombre era Canuto, y su historia comienza donde terminan todas las leyendas, con un imperio. Canuto el Grande, el emperador vikingo que domó Europa durante siglos. Los vikingos fueron temidos por su furia, por su salvajismo, por llegar en barcos con cabezas de dragón y arrasar aldeas antes de que se encendiera el fuego del amanecer. Pero llegó un hombre que rompió ese molde, que no gritó sino que ordenó, que no saqueó sino que gobernó. Su nombre era Canuto, un joven danés con sangre fría y visión imperial. Hijo del guerrero danés Sven Forbiard, Canuto nació para ser el brazo derecho de su padre, pero el destino lo colocaría como mucho más que eso. Cuando era apenas un adolescente, acompañó a su padre en la invasión de Inglaterra. Lo vio conquistar, lo vio reinar y lo vio morir súbitamente. En ese momento nadie creía que el joven Canuto pudiera mantener un imperio. Ni los sajones, ni los daneses, ni siquiera sus propios aliados. Era joven, inexperto, y la nobleza sajona ya se preparaba para restaurar a su viejo rey, Ethelred, el derrotado que vivía en el exilio. Pero Canuto no se rindió. Reunió una flota, compró lealtades y ejecutó a quienes dudaban de él. Comenzó una campaña brutal por el control total de Inglaterra. Cada vez que tomaba una ciudad, dejaba una cruz de madera y un cuerpo colgado en ella. No por odio, por orden, porque entendía que un rey no necesita ser amado, necesita ser temido. En menos de 2 años, Inglaterra le pertenecía. El joven vikingo se sentó en el trono sajón, y no se detuvo allí. Cuando su hermano Harald murió, Canuto heredó Dinamarca, y años más tarde, tras una campaña relámpago por mar, también conquistó Noruega. 3 reinos, un solo gobernante. Por primera vez en la historia, un vikingo gobernaba un imperio que unía todo el Mar del Norte. Pero Canuto no era como Ragnar, no creía en el caos, no necesitaba incendiar iglesias. Canuto era otra clase de amenaza, una más moderna, más calculada y más duradera. Se convirtió al cristianismo, no por fe, por estrategia. Entendió que si quería mantener su imperio unido, necesitaba adaptarse. Cambió las runas por Biblias, los altares a Odín por catedrales, y envió cartas al Papa para demostrar que era un verdadero soberano europeo. Pero dentro, su corazón seguía latiendo como el de un vikingo. Estableció leyes que unían la tradición sajona con la danesa. Repartió Inglaterra en condados y colocó gobernadores leales en cada uno. Ejecutó a todos los descendientes directos del antiguo linaje real, incluyendo a los hijos de Edmund Ironside, a quienes envió al exilio y luego mandó asesinar. Sus enemigos decían que era cruel. Su pueblo decía que era justo. Canuto se casó con Emma de Normandía, la viuda del rey anterior, y con ello unificó la sangre sajona con la danesa. En menos de una década, pasó de ser un invasor a convertirse en el rey más respetado de Europa Occidental. En el año 1028,
con una flota de 50 barcos, conquistó Noruega sin apenas derramar sangre. No necesitó incendiar, solo prometer justicia. La gente se rindió y lo aclamó. No todos los vikingos eran bestias de guerra. Algunos, como Canuto, entendieron que el poder no está solo en la espada, sino en el trono. Incluso los enemigos lo respetaban. El rey de Escocia, Malcolm, reconoció a Canuto como su señor, y desde Escandinavia hasta Inglaterra, no hubo quien se atreviera a desafiarlo. La iglesia lo abrazó. Los cronistas lo inmortalizaron. Los pueblos, incluso los cristianos que antes lo odiaban, comenzaron a rezar por su alma. Pero la muerte, como siempre, esperó paciente. Canuto murió el 12 de noviembre del año 1035, en Winchester, no en batalla, no en el mar, sino como los emperadores, en su cama. Fue enterrado con todos los honores, y tras su muerte, su imperio comenzó a resquebrajarse, porque Canuto fue más grande que sus herederos, y porque el vacío que dejó no fue de poder, fue de dirección. Los vikingos regresaron a lo que sabían: guerra, disputa, ambición. Pero nunca más volverían a conquistar un imperio como el de Canuto. Fue el último emperador vikingo, no por su violencia, sino por su inteligencia. Y porque, a diferencia de los demás, entendió cuándo soltar la espada y cuándo tomar la corona. Pero su muerte no marcó el final de los vikingos. No todavía. Porque más allá del mar, en tierras aún más lejanas, otro vikingo ya soñaba con cruzar los océanos. Y su historia cambiaría el mundo entero. Medio milenio antes de Cristóbal Colón. Leif Erikson, el vikingo que descubrió América. Cuando los vikingos conquistaron Europa, sus enemigos creyeron que el mar sería el límite, pero no sabían que para los nórdicos el horizonte no era una barrera, era una invitación, mucho antes de Cristóbal Colón, mucho antes de los imperios portugueses y españoles. Hubo un hombre, nacido entre hielo, sangre y exilio, que cruzó el océano Atlántico y descubrió un continente entero. Su nombre fue Leif Erikson, hijo del infame Erik el Rojo. Un explorador exiliado por asesinato, Leif creció entre las tormentas de Islandia y los glaciares de Groenlandia. Desde pequeño, escuchaba historias sobre tierras más allá del mar, tierras donde los árboles eran tan altos como dragones, donde la uva crecía salvaje y los ríos corrían con salmón. Algunos decían que era un mito. Para Leif, era una promesa, pero su historia no comenzó con un mapa, comenzó con una cruz. En su juventud, Leif fue enviado a la corte del rey Olaf Tryggvason de Noruega, uno de los primeros monarcas cristianos del norte. Allí se convirtió al cristianismo, no por convicción, sino por destino. Fue enviado de regreso a Groenlandia para convertir a los colonos. Pero en su regreso, el mar tenía otros planes. Leif conoció a un marino llamado Bjarni Herjolfsson, quien aseguraba haber visto una costa desconocida al oeste, un lugar de llanuras, montañas y bosques, pero nunca desembarcó. El relato de Bjarni despertó algo en Leif: hambre. Hambre de ser más que hijo de Erik el Rojo. Hambre de ser el primero. Compró el barco de Bjarni, reunió una tripulación de 35 hombres y partió hacia lo desconocido. Navegaron por días, por semanas, sin estrellas, sin señales, solo con el viento como guía y una determinación que rozaba la locura. Finalmente, avistaron tierra. El primer sitio era una costa helada y rocosa. La llamaron Helluland, la tierra de las piedras planas. Probablemente la actual isla de Baffin en Canadá. Pero no era suficiente. Siguieron adelante. Encontraron una segunda tierra, boscosa, fértil, con animales salvajes. La llamaron Markland, la tierra del bosque. Aún no era el lugar. Entonces, tras días en mar abierto, llegaron a una tierra como ninguna otra. El aire era más cálido. El sol acariciaba la piel.
El suelo rebosaba de plantas, frutos y vides silvestres. Leif y su tripulación exploraron la zona. Encontraron ríos cristalinos, peces abundantes, árboles milenarios. Leif llamó a esa tierra Vinland, la tierra del vino. Construyeron un asentamiento, encendieron hogueras, se alimentaron, descansaron y vivieron allí todo un invierno. Eran los primeros europeos en habitar América del Norte, medio milenio antes que Colón, y lo hicieron sin mapas, sin brújulas, sin permiso. En primavera, Leif regresó a Groenlandia, con su barco cargado de madera y uvas. En el camino, rescató a un grupo de náufragos. Ese simple acto le dio el sobrenombre de Leif el Afortunado, pero lo verdaderamente afortunado fue que vivió para contar la historia. Nunca regresó a Vinland. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que los enfrentamientos con los nativos fueron demasiado intensos. Otros que el viaje fue condenado por los dioses. Lo cierto es que Vinland se convirtió en una leyenda entre los nórdicos, un paraíso más allá del mar. Las sagas lo registraron, lo narraron como uno de los grandes logros de su pueblo, pero con el tiempo, la historia se enterró bajo siglos de polvo, guerras y olvido, hasta que, en el siglo XX, arqueólogos noruegos redescubrieron Lance Os Meadows, en Terranova, Canadá. Un asentamiento vikingo, real, antiguo, auténtico. La evidencia era irrefutable. Leif Erikson había descubierto América, pero no buscaba gloria, ni cruzadas, ni imperios, solo un nuevo mundo para los suyos. Y aunque el asentamiento no perduró, su historia sobrevivió, porque el espíritu de los vikingos no estaba en las ciudades que fundaban, sino en los océanos que se atrevían a cruzar. En el año 2000, el presidente de Estados Unidos firmó la proclamación que reconocía oficialmente a Leif Erikson como el primer europeo en llegar a América. Más de 1000 años después, la historia le dio lo que siempre mereció, su lugar en la eternidad. Y así termina esta historia, con un niño nacido en hielo, con un imperio construido en guerra, con hermanos que se amaban y se mataban, con templos que ardieron, con reyes cristianos y guerreros paganos, y con un barco vikingo que llegó donde nadie más se atrevió. Los grandes vikingos no solo conquistaron tierras, conquistaron el tiempo, y mientras se sigan contando sus historias, seguirán navegando en nuestra memoria.